Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema un poco profundo en la diferencia entre el pacto de hombre y el pacto divino. Tiene que ver entre el santo y el perfecto. Decimos a veces que el santo es glorificado en su alma. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Las razones bíblicas por las que se dice que el santo es glorificado en su espíritu humano, que es el pacto de hombre, y el perfecto que es glorificado en el pacto divino, que viene siendo el Hijo de Dios, que tiene toda la naturaleza divina. Empezamos en Gálatas 3:15, nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas con relación al Señor: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. La importancia de lo que dice el apóstol tiene que ver con las profundidades de los dos juramentos que el Señor tiene en Hebreos 5, etcétera. Maneja el pacto de santidad y el pacto de perfección. Es algo que nos viene diciendo el apóstol primero a los Efesios. Es algo importante, Efesios 1, 12 y 13, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo. Está hablando del Señor, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo muy importante: el Señor, cuando somos dignos del Señor para ser santos, lo vamos a ir viendo en otros textos, nos dice que somos sellados, porque el Consolador, la tercera persona, los tres son consoladores, pero hay uno que no solo es consolador, que viene a habitar en nuestro espíritu divino que está en nosotros, en nuestros huesos. Pero vamos a empezar de abajo. Dice el Espíritu Santo, dice en el capítulo 12 de Lucas, maneja el versículo 13, desde lo que pedimos al Espíritu Santo es una promesa. Pero la palabra Espíritu Santo que dice consolador, quiere decir consolador, al lado de. Entonces el Espíritu está al lado del hombre que lo cree, que por fe recibe lenguas y empieza a hablar en lenguas angelicales, en misterio. Es el único requisito es que nosotros podamos pedirlo, creerlo y recibirlo. Y es la tercera persona en nosotros dándonos el consuelo de estar al lado de nosotros, pero no está dentro de nosotros, sino que está al lado. Es importante entenderlo a la luz de la Biblia, porque aquí dice también sobre el Señor, el Espíritu del Señor Jesucristo, dice que somos sellados, es un sello, el sello de la promesa del Espíritu del Señor, con el cual dice en el siguiente que es la arra de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El sello es la aprobación, pero no es que sea nuestro el Espíritu. La importancia en la parte donde nos hace que estos espíritus sean nuestros, tiene que ver con el Espíritu del Padre. Es importante entenderlo, porque nos da el Espíritu, dice, y hay pasajes que nos dicen, el 91:9 del Salmo, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él, el Padre, viene a darnos la habitación de los tres. Mientras no tengamos al Padre, no tenemos derecho a tener los espíritus del Hijo, del Espíritu Santo, sino que están al lado de nosotros, ayudándonos a poder obtener al Padre para obtener toda la naturaleza divina. El pacto de hombres es el que se queda en la naturaleza humana, que es glorificado en el alma, no en el espíritu.
y le llama a la Biblia, ya lo hemos visto, hijo adoptivo. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra. Juan 14, 15, 16 y 17 nos dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el consolador del Padre, que es el Espíritu de verdad. Dice: para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu que nos da el derecho de la inmortalidad y la naturaleza divina, ser hechos hijos de Dios. Dice: el Espíritu de verdad, la Biblia le llama al Padre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Está con vosotros, pero dice: la habéis puesto por habitación al Altísimo. La habitación es nuestro espíritu. Ahí viene el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos nos llevan a los otros espíritus que la Biblia maneja, y los vamos a ver a la luz de la Biblia. Sabemos que el Espíritu, el sello del Espíritu del Señor nos santifica. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El sello de las arras de nuestra herencia nos las da el Señor. Si no nos dejamos que el Señor nos lleve al Padre, no vamos a tener la naturaleza divina. Eso es importante entenderlo. Y para aquellos que esto lo empiezan a escuchar por primera vez, vamos a irlo viendo, está un poco profundo, pero es importante que lo repasen varias veces hasta entenderlo, porque está basado completamente en la palabra, y es la bendición que podamos tener como manada pequeña, aquellos entendidos que dice Daniel que entenderán que estarán como estrellas a eterna perpetuidad. Daniel en el capítulo 12, versículo 3, no lo ponga, hermano, simplemente como referencia. El Señor santifica a través del sello, y el Padre nos da el derecho del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Trino, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento tenemos el derecho del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que está en nuestros huesos. Seguimos el punto en Judas 1:1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. La santificación de Dios Padre le llama la Biblia santos del Altísimo. Dice Daniel 7:27, los santos del Altísimo, a los cuales se le va a dar los reinos de todo el universo. Todos los señoríos le obedecerán y le servirán y obedecerán. Ahí dice que el reino, el señorío, la majestad y los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Son los que tienen por habitación al Altísimo, que maneja la palabra. Volviendo a la importancia del pacto de hombre y el pacto divino, nada más hay dos glorias, una gloria en el alma y otra gloria en el espíritu. Y el pacto de hombres es esa gloria que nos dice el 3:12 de Apocalipsis: al que venciere, al que fuere santo, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Nunca más saldrá fuera. La gloria del almático es menor que la gloria de los ángeles creados con relación a Gabriel, a Miguel, a Luzbel y a todos sus ángeles, porque ellos sí pueden salir y anduvieron supervisando y siguen supervisando el universo a través de la ordenanza divina de los ángeles. La importancia de esto, hermanos, es que la gloria del santo va a estar en el reino, porque sin santidad nadie irá al reino, nadie verá al Señor. Los salvos no van al reino,
y no tienen vida eterna. Los que tienen una vida eterna ganada son los santos. Y los perfectos pueden vivir para siempre jamás, porque tienen la naturaleza de Dios, son eternos. Y el santo se tiene que ganar una eternidad y otra, conforme se porte de manera ordenada, porque hubo una desobediencia en los cielos y Dios hizo planes, hizo al hombre para gobernar los cielos, para aquel que entienda el camino corto, el camino angosto, el camino pequeño. Dice la palabra manada pequeña y al Padre les ha placido darnos el reino. La naturaleza de Dios tiene que ver con el pacto más difícil que el apóstol Pablo lo maneja como supremo llamamiento, que prosigue al blanco a ese supremo llamamiento, que es ser hijo de Dios, tener la naturaleza divina. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que es en él, el alma? Nuestro razonamiento humano, la Biblia le llama animal. En la escuela, en primaria, biología, nos decían que el hombre era hombre animal racional, y eso es lo que somos en el alma. Tenemos la razón, la inteligencia para entender las cosas humanas. Aquí lo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pues el alma humana. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos conocer el Espíritu de Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para obtenerlos en nuestros huesos y poder tener el Espíritu, la inteligencia, que aún dice en el 2:10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El 14, hermano, por favor. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una diferencia muy fuerte entre la inteligencia divina y la inteligencia humana, porque les son locura. Algunos de los que estamos hablando de esto en ese momento los tienen por locura, porque no las puede examinar humanamente, porque se han de examinar espiritualmente. Entonces necesita un crecimiento para ir entendiendo, como el hombre almático va a la primaria, bueno, al kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, algún doctorado o maestría, va aprendiendo. Así el hombre espiritual es un camino en donde el mismo Señor decía que crecía en espíritu y en sabiduría. El Señor Jesús, hablando de como hombre, se hizo carne, dice, habitó entre nosotros, y Él creció en el conocimiento espiritual y volvió a ser Dios a través del camino del bautizo de los 7 espíritus. Hebreos 6:1 nos habla de algo que es importante. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La importancia, hermanos, de entender la perfección, que es el que podamos ser hechos hijos, naturaleza divina completa. El hijo adoptivo no tiene nada espiritual de Dios, tiene su alma purificada a través de un proceso de Dios, de Cristo, y va a estar en el reino, pero no va a tener ninguna naturaleza de Dios. Va a ser un hijo adoptivo, sellado para poder entrar al reino. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, etcétera, etcétera. Dice que debemos dejar el comienzo de la doctrina de Cristo y debemos ir adelante a la perfección. El apóstol era su meta en el 3:15 de Filipenses, dice, todos los que somos perfectos. Pero antes dice, prosigo al blanco, dice en el 13. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el blanco? El premio de la soberanía de Dios.
Esa es la vocación que debemos de tener todos los que queremos ser hechos hijos de Dios. Y en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La perfección. ¿Y cuál era el trabajo del apóstol en el 1:28 de Colosenses? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, dice. El cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa era la meta del apóstol, de llevar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y es la meta, hermanos, de nosotros, los gigantes de la fe, de llevar y de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y para eso se necesita el comienzo de entender, dice Jeremías, habla que Dios quiere que le entendamos y le conozcamos, es el 9:23, ¿verdad, hermanos? 24, que es lo que quiere que nosotros, de nosotros, que nos alabemos en entenderlo y conocerlo, dice. Así dice, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es lo que quiere de nosotros, que le entendamos y le conozcamos. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis 5:6, que hay 7 espíritus recorriendo la tierra. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Zacarías también habla de esto. El detalle, hermanos, es que los 7 espíritus de Dios que están delante del trono también, es la naturaleza de Dios completa, el 4:4 de Apocalipsis, por favor. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí también están delante del trono, no solo están recorriendo la tierra, porque el Espíritu Santo, su naturaleza es divina, es la tercera persona de la Trinidad, que comanda a todos los espíritus de Dios, y tiene los 7 espíritus de Dios y están aquí, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y está haciendo el trabajo de bautizar a los que van a ser hijos de Dios, a los que encuentren ese pequeño camino, manada pequeña, dice el 12:32 de Lucas, que es una manada pequeña, hermanos. Queremos invitarlos a que sean perfectos, a que dejen el comienzo de la doctrina de Cristo y sigan hacia la perfección. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. El Padre nos llama a través del 33, dice que debemos de entrar a una difícil situación. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. El siguiente 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es el deseo de ser hijos de Dios, de buscar, como dice Romanos 2:7, la gloria y la inmortalidad que viene de Dios. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Esto es importante. Ahí, si está nuestro corazón en la meta del supremo llamamiento, debemos de proseguir al blanco, tratando de hacer lo que nos maneja la Biblia. El amor de Cristo nos dice y nos da leyes, y el amor del Padre nos da otras leyes que tenemos que hacer para poder tener esa divinidad en nuestro espíritu, que va a ser eterna para siempre, como dice el texto que leímos en el 14:16, el espíritu que estará con vosotros para siempre, la inmortalidad en Juan 14:16, ya lo leímos.
Esa parte, hermanos, es muy importante porque el Padre es el que nos da el derecho de ser hechos hijos, hijos legítimos, hijos con la naturaleza, con el ADN divino, diferente al ADN humano, aunque sea en la sangre que el Señor tuvo aquí en la tierra cuando vino, que es una sangre limpia, no adámica, y que se la va a dar a los santos y a los perfectos, mientras el perfecto esté aquí en la tierra como hombre, y al final vamos a ser transformados en seres divinos los que entremos a esa bendición de la naturaleza de Dios a través de los tres espíritus, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que nos hace el clip en nuestro espíritu, de nuestros huesos, para obtener la naturaleza divina. Teniendo al Padre, tenemos la bendición, la promesa de tener toda la naturaleza divina. Y el cuarto espíritu que está aquí en la tierra, nos dice Lucas 12, 49 y 50, Dios es fuego consumidor, dice la palabra, y fuego vine a meter en la tierra, y ¿qué quiero si ya está encendido?, dice el Señor. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustia hasta que sea cumplido. El bautismo de padecimiento, que es el fuego, que iba a ir a la cruz, todavía no estaba cumplido. Él en Lucas 3, 21, no lo ponga, hermano, fue bautizado a través del profeta Juan el Bautista, pero aquí en el mismo escritor, en este capítulo 12, habla de fuego y habla de bautizo y habla en futuro hasta que sea cumplido, porque iba a ser el padecimiento de 3 horas en la cruz hasta que viniera su muerte. Ese padecimiento, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, es para todos los hijos. Nosotros, desde que nuestro primer padre, Adán, pecó, entró en nosotros, dice que por un hombre entró el pecado a todos los hombres, así lo dice la palabra. Y nosotros todos pecamos. El que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Así lo dice el apóstol Juan, lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser bautizados en padecimiento para aprender obediencia. Y también en muerte, dice el 6:3 de Romanos, nos habla de que no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Es una justicia de Dios. En el Edén le dijo a Adán, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, hablando del mal. Esta ciencia que entró en el hombre y que a través de esta ciencia el hombre se está destruyendo a sí mismo. Por esa razón está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio en Hebreos 9:27, no lo ponga, por favor, nada más como referencia. Todos tenemos que ser bautizados en la muerte. ¿Por qué? Porque es una justicia de Dios y tiene el poder de matar y de dar vida, dice la palabra, hablando de Dios. Tenemos también el bautizo de vida. Dice que yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y hay una resurrección del Hijo y una resurrección del Padre. Una para el santo y otra para el perfecto. Una la da el Señor y otra la da el Padre. Hablando de la resurrección de vida, porque Dios es dador de la vida. No sé, el 4, hermano, 6:4 de ahí, Romano. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. También resucitemos. Es el bautismo sexto. Vamos a ser resucitados, nuestros huesos van a ser guardados para aquellos que sean santos o santos del Altísimo o perfectos. Vamos a estar 1000 años con el Señor aquí en la tierra. Habla la Biblia en el 24 de Apocalipsis que reinaremos con Cristo 1000 años, pero antes
dice que las almas de los degollados, ¿no?, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en su frente sino en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a vivir aquí en la tierra para ser procesados, unos para poder llevar a los cielos la sabiduría divina. En el 3:10 de Efesios nos dice que esta sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. En la profundidad de la sabiduría de Dios nos las va a dar el Señor. Aquí, cuando venga los 1000 años de una universidad que nos dice Habacuc 2:14 que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, el Señor viene a dar conocimiento a los perfectos para el universo, para llevar, como leímos en el 3:10 de Efesios, y esa sabiduría a los principados y potestades en los cielos, y también va a dar sabiduría humanamente a los que van a tener en los cielos y también aquí en la tierra, van a tener administración para apoyar a los reyes, a los perfectos, para que tengan una sabiduría humana de administración para los cielos, para que puedan servir allá en el reino de Dios como administradores, así lo dice la palabra, como sacerdotes o pueblo santo. La perfección que al final de los tiempos va a ser para los que obtengan el Espíritu del Padre, va a tener toda la naturaleza de Dios. Hebreos 7:28, después de que el cielo y la tierra sean destruidos, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. El administrador, el pacto de hombre, pues le llama hombres flacos, ¿no? Pero aquí constituye después de la ley. ¿Cuándo termina la ley? Mateo 5:18 nos habla de cuándo va a terminar la ley mosaica. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Estamos bajo la ley y bajo la gracia. Es curioso, algunos dicen estamos bajo la gracia y la ley ya no está, pero la Biblia dice que la ley no va a perecer hasta que la tierra perezca. Es muy claro aquí el texto, y cuando nos vayamos en el arrebato, en espíritu, al trono blanco, los perfectos, los santos y los salvos, y por supuesto los incrédulos y los apóstatas para ser castigados, ahí va a terminar esa ley que es, le llama la Biblia de hombres, aunque sea un pacto de hombre, dice Gálatas 3:15, hablando del pacto, dice que fue confirmado por el Señor. Nadie lo cancela, mucha gente lo ha cancelado porque no entiende las profundidades de la palabra, porque son el tiempo en donde le dijo el ángel a Daniel, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Hablando de este tiempo de planes de Dios, no es que sea el tiempo del fin del mundo ni nada por el estilo. Todavía viene el Señor a gobernar la tierra y a soltar el diablo después, etcétera, etcétera, y después entonces ya tendrá el tiempo del fin la tierra a través de la destrucción de Dios, que la va a hacer, no la va a hacer el hombre. Entonces, la perfección, lo leímos en el 7:28 de Hebreos, que después de la ley es hecho perfecto el Hijo para siempre. Y también es importante entender en el 7:4 de Romanos que los perfectos, dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los
hijos de Dios, los perfectos. ¿Por qué? Porque los perfectos le van a dar vida a los santos y van a tener el cuidado de los santos durante las eternidades. Si los santos tienen una buena obediencia, van a tener que pasar de una eternidad a otra, porque ese es el plan de Dios para que no se les rebelen, como Satanás siendo perfecto se le rebeló. Entonces, a ellos que son creados, almáticos, hechos perfectos en el alma, van a tener el cuidado de los perfectos. ¿Por qué? Porque los perfectos van a ser divinos y van a tener la potestad de darles la santificación en su naturaleza creada, porque el Señor creó todas las cosas y cuando nosotros tengamos la gloria del Señor, crearemos las cosas que son creadas, no las divinas. Es importante entenderlo. Entonces, el Señor va a estar como cabeza del cuerpo, que vamos a estar los perfectos, todos aquellos que tengamos el coraje, la voluntad, todo lo que requiere el poder tomar lo que es el amor de Cristo, el amor de Dios. En el 15:10 del Evangelio de San Juan nos habla de el amor de Cristo y el amor del Padre. El amor de Cristo es para los santos y el amor del Padre es para los perfectos. Si guardáis mis mandamientos estaréis en mi amor, el amor de Cristo. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es muy claro cuando habla en primera de Juan 4:18 y habla del perfecto amor. El amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena de condena, donde el que teme no está perfecto en el amor. La pena de condena a los que no son perfectos es la gloria, ya sea como santo en el reino de Dios o como salvo en el paraíso del segundo cielo, que no es el reino de Dios. El tercer cielo es el cielo de Dios. Entonces ahí es donde estará el perfecto y el santo. Uno con la pena de no haber obtenido la naturaleza divina, la inmortalidad, el poder salir al universo. Ese es el premio para aquel que puede decir como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Así, ahí incluye todo. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, el vencedor de todo. Cuando venimos al Señor, el Señor: yo quiero la perfección. ¿Estás dispuesto a todo? Entonces, cuando el hombre está dispuesto a todo, tiene la bendición, si es que es sincero, de obtenerlo todo, obtener la naturaleza de Dios, porque todos tenemos esa vocación, tenemos un espíritu para poderlo hacer. Nuestra alma tiene defectos, pero si empezamos a poner en la voluntad de nuestro espíritu, el espíritu nos lleva a la perfección, porque tiene la vocación de hacerlo. Dice que el Padre, en primera de Pedro 1:17, no hace acepción de personas. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sin acepción de personas. Es una invitación para todos los que nos escuchan. Tenemos la oportunidad de la bendición de ser inmortales, de ser hechos hijos de Dios, de ser reyes del universo. Ahí en Daniel 7:27 lo leímos. Todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos los reinos, dice. Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es muy importante, hermanos, también entender que cuando el hombre pecó, pues dice Adán: la mujer que me diste fue la que causó la caída del hombre,
estaba programado por Dios eso. Y es importante que entendamos que nuestra compañera la tenemos que jalar a ese todo. Si queremos nosotros bendecirla con, al final de los tiempos, ella podrá obtener la naturaleza divina. Mientras, ni ahora ni en el milenio tendrá la naturaleza divina dentro de su espíritu, sino que tendrá el Consolador, hablando del Espíritu del Señor también como otro Consolador, no estarán dentro de ella. El que le da la espiritualidad es su esposo para ser perfecta. Si no lo hace, si la mujer no lo deja, no van a ser ninguno de los dos perfectos. El hombre es el que le da a la mujer la perfección a través de la obediencia del varón. Es cabeza de la mujer y la mujer debe obedecer al varón para obtener su perfección. La mujer está llamada también a ser perfecta. No va a haber mujer en la eternidad, pero sí, la realidad es que todos seremos un solo ser, varones. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, no habrá que se produzcan, como dice, hechos y multiplicados al hombre y la varona o la mujer, que le dijo que nos multiplicáramos. En los cielos el Señor está haciendo un control en donde no le va a faltar, dice Jeremías, que no faltará varón que se siente en el trono de David, el trono de Cristo, el trono que nos invita en Apocalipsis 3:21. El que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son dos tronos diferentes. El trono más alto de los ancianos que gobiernan todo y que gobiernan a los tronos segundos. Ahí donde estaremos aquellos que tendremos el coraje, la voluntad de poder llegar a la perfección a través de dejar el comienzo de esa doctrina de Cristo, que muchos se quedan ahí porque reciben palabra que está contaminada por doctrinas humanas. Es importante ir a la Biblia y sobre todo, hermanos, estuvimos comentando y dando un tema de la guerra de las Biblias. Es bueno que usted lo busque en Gigantes de la Fe, ahí está, para que usted tenga la Biblia correcta, para que pueda entender correctamente el camino de la perfección, estudiar y que la palabra le diga que es una lámpara a sus pies. Dice que alumbra su camino, como dice el salmista en Salmo 119, 105. Es una lámpara que alumbra nuestro camino para obtener la perfección. Todo esto está escondido, hermanos. Normalmente el hombre animal no entiende el camino a la perfección, tiene que ir, como nos deja como referencia el apóstol, es Romanos 12:2, gracias. No os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación. Hay que renovar nuestra mente humana, hay que ponerles neuronas nuevas de las que tenemos, dice, de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender el camino de perfección, tomar la voluntad, el coraje e irnos al camino espiritual, porque es la ayuda que viene cuando ponemos la voluntad de nosotros en la voluntad de Dios, alcanzamos a la bendición del Espíritu que nos guía a través de la voluntad de Dios, a esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que entenderla, hay que experimentarla y hay que caminarla. Ese es lo que nos pide el Señor y no hace acepción de personas, es para todos. Que el Señor les bendiga y que puedan tomar esa bendición muchos de los que están escuchando, hermanos, a través de las radios, de las televisoras,